El Señor está en el corazón de todos ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaban hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Vamos por acá. Gracias. Hoy escuchamos que Jesús, junto con Pedro, con Santiago y con Juan, van a subir al monte Tabor. Yo tuve la gracia, la dicha de estar en el monte Tabor, no ese día, pero tuve la gracia de visitar este lugar donde el Señor se transfiguró en el monte Tabor. Es un monte alto, no es montaña, pero es muy empinado. Los autobuses no pueden subir, tienen que ser carros pequeños y con muy buen motor porque es un poquito difícil la subida. Cuando yo iba subiendo, pues me acordé de Pedro. Dije, ¿cómo le ha de haber costado al pobre Pedro, gordito y chaparrito, subir aquí? Jesús alto, ágil, fuerte, Juan joven, Santiago joven, pero el pobre Pedro, ¿cómo le ha de haber costado subir hasta allá? Es que encontrarnos con Dios después del pecado original cuesta trabajo. Después del pecado original implica un esfuerzo. Esto no fue pensado por Dios, esto es consecuencia del pecado. Por eso es que ahora el Señor nos invita, como momentos muy importantes sucedieron en un monte. Bueno, pues al llegar allá arriba, ¿qué fue lo que sucedió? Que Jesús y el Padre Celestial se abrazan y permiten que salgan algunos leves destellos de ese amor divino. Leves porque el ser humano no puede disfrutar del cielo en la tierra. No se puede. La felicidad del cielo es tan grande que nos explotaría el corazón de alegría, de felicidad. Nosotros no podemos conocer aquí en la tierra la felicidad del cielo, como no podemos conocer en la tierra el sufrimiento del infierno. Una gota del sufrimiento del infierno nos mataría no sé cuántas veces. No podemos aguantar el verdadero sufrimiento, ni podemos disfrutar todavía de la verdadera alegría, hasta que después de nuestra muerte recibamos nuevamente nuestro cuerpo, pero ya un cuerpo glorioso, capaz de soportar el abrazo de Dios. Entonces sí, capaz de soportar el abrazo de Dios. Por eso, repito, en este mundo no hemos conocido ni la verdadera felicidad ni el verdadero sufrimiento. Hemos conocido mucho, pero no se parece nada en lo que se va a vivir por toda la eternidad. La verdadera felicidad, repito, está en el cielo, el verdadero sufrimiento en el infierno. Aquí comenzamos a vivir ese misterio, o aquí comenzamos a vivir un poco de cielo o comenzamos a vivir un poco de infierno. Depende de a dónde nos dirijamos. Todos nos vamos a salvar en bola, nadie se va a salvar solo. Dependiendo de en cuál bola andemos, es a donde vamos a quedar, porque nadie se va a salvar solo, ni se va a condenar solo. Nadie se salva solo, ni se condena solo. Cuando yo era niño, me decía una catequista,
me acuerdo que en el cielo, es que se me quedó muy grabado eso, que en el cielo solo íbamos a contemplar a Dios. Yo pienso que debió ser una catequista contemplativa, debió ser alguien de las que oraban con mucha intensidad, con mucho fuego en su corazón, porque ella lo decía entusiasmada, en el cielo solamente vamos a contemplar a Dios. Pero en mi mente de niño, cuando me dijeron solo vamos a ver a Dios, se me hizo muy aburrido. Nada más ver a alguien y no ver nada más. Si hubieran existido los videojuegos, hubiera tratado de guardar y esconder uno para tratar de llevármelo, porque yo pensaba que eso iba a ser sumamente aburrido. Ya de sacerdote me topo con este pasaje y me doy cuenta, veo a Pedro que en vez de quejarse cuando yo estuve en la parte de arriba del Monte Tabor, cuando veo lo que le costó al carro en el que subimos, el autobús nos llevó hasta un lugar cercano y luego pagamos una especie de taxi, un carro pequeño, muy buen motor, porque era muy fuerte el esfuerzo que iba a hacer el motor. Cuando llego yo arriba y veo, mido las fuerzas que tuvo, las penalidades que tuvo que pasar Pedro para llegar hasta arriba, para tratar de seguirles el paso a Jesús, a Santiago y a Juan, porque se ha de haber quedado rezagado varias veces tratando de tomar aire. Cuando me doy cuenta de esas circunstancias físicas en las que se encontraba Pedro, y de repente aquí lo encuentro con una expresión que nunca me hubiera imaginado. ¡Qué a gusto estamos aquí! Pedro debió haber dicho, no me vuelvan a hacer esto, por favor. No me vuelvan a subir a un monte como este y no me lleven a la velocidad que ustedes iban. Pero no, de repente dice Pedro, qué a gusto estamos aquí. Jesús se transfigura, viene el abrazo del Padre con el Hijo, un poco de luz divina sale de ahí y Pedro queda embelesado. Debió tener una cara y una sonrisa de alguien súper enamorado, tal vez hasta alcoholizado. Ay, porque hasta se le ha de haber resbalado, se le ha de haber atorado la lengua. Qué a gusto estamos aquí. Era una gota, un adelanto, una gota de lo que va a poder beber y nadar en el cielo. Es cuando yo me quedo asombrado, todo lo que vamos a recibir. Qué grande es para que un hombre se olvide de sí mismo, una sola gota del amor de Dios, lo humanamente soportable, que es casi nada, lo humanamente soportable. Eso es lo que experimentó en ese momento ahí Pedro, Santiago y Juan. Y dice Pedro, qué a gusto estamos aquí. Y se olvida de sí mismo, se olvida, hagamos 3 chozas, una para ti, Jesús, una para Elías y otra para Moisés. Para él no ocupaba nada, absolutamente nada. Es que cuando se llega a tener un contacto auténtico con Dios, cuando se tiene la experiencia del amor de Dios, ya todo sobra. Todo sobra. Cuando no tenemos una experiencia del amor de Dios, todo falta. Necesitamos esto, necesitamos aquello, necesitamos atención, necesitamos tantas cosas. Pero cuando tenemos un encuentro con el amor para el que hemos sido creados, todo sobra. Ya no importa todo lo demás, todo empieza a tener el valor y el lugar que verdaderamente le corresponde. ¿Qué dice Pedro aquí? Hagamos una choza para estar a gustos ustedes 3, ustedes. Pedro ni se toma en cuenta, como si ni siquiera existiera, está fuera de sí mismo, está derramado hacia afuera, hacia Dios. Están en esa experiencia cuando Dios Padre habla. Fíjense qué experiencia tan grande. La misma voz que llamó a la existencia al universo, la voz que nos llamó a nosotros a la existencia, esa voz vuelve a pronunciarse sobre la tierra. Dios Padre habla. Ya había hablado en el Antiguo Testamento, habló en el monte Sinaí, luego se le va a llamar Monte Oreb, pero ya había hablado Dios ahí en el monte. Ahora aquí habla en este otro monte, en el monte Tabor. Se oye la voz de Dios Padre. Cuando Dios Padre habló en el monte Sinaí, tembló el monte, las piedras se rompieron, los árboles se desgajaban, sonidos como de trompetas, todo el pueblo de Israel cae de rodillas, la frente en el suelo, no querían ver. Era terrible todo aquello
bello como se veía y como se escuchaba. Temblaban de miedo por el poder, una levísima manifestación del poder de Dios. Levísima, porque ¿qué es un terremotito en un monte en comparación de lo que Dios puede hacer en el universo completo? Es una manifestación mínima que puso a temblar a todo el pueblo de Israel. Dios se estaba mostrando algo, estaba enseñándoles al pueblo de Israel. Aquí en el monte Tabor es la misma voz, es la misma poderosa voz, pero ahora está dulcificada por la presencia de Jesús, el Hijo único del Padre, el amor de Dios Padre, la alegría del corazón de Dios Padre. Imagínense lo que es el Hijo único en una familia. El peso que tiene, el amor que se le da, todo va hacia Él cuando el Hijo es el Hijo único. Pues aquí está el Hijo único, por eso es que la voz de Dios Padre ahora no hace temblar, está el Hijo. No hace temblar todas las cosas, no hace desgajarse los árboles, nada, está el Hijo. Todo se dulcifica porque ahora está el Hijo y viene la voz de Dios Padre nuevamente y dice, este es mi Hijo muy amado, Dios Padre hablando, el Creador hablando, hablándonos. ¿A quién le dijo esto? Impresionante, a ti y a mí. Estas palabras fueron dirigidas para ti y para mí también, no solamente para Pedro, para Santiago, Juan, no solamente para ellos. Fueron dichas por Dios Padre para que las escucharas tú y las escuchara yo. Esto es impresionante. Dios Padre nos habló, nos dirigió la voz a nosotros. Nos dirigió su atención, debió hasta habernos visto en su poder, en su omnisciencia, en su omnividencia, debió de habernos visto el Señor. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. ¿Qué significa? Que nosotros los adoptados, si queremos complacerlo, solo tenemos a una persona a quien seguir y es al Hijo. Es al Hijo. ¿Por qué podemos imitar a María? Porque María es el reflejo más fiel del Hijo, por eso podemos imitarla a ella. Por eso dijo San Pablo, imítenme a mí que soy imitador de Cristo. No porque Él fuera personalmente algo, sino porque soy imitador de Cristo. Imítenme a mí porque soy imitador de Cristo. Entonces, el que quiera complacer a Dios Padre, tendrá que poner su mirada en Dios Hijo. ¿Cómo vivía? ¿Cómo le hablaba? ¿Cómo hablaba Jesús al Padre Celestial? ¿Cómo sería su rostro? ¿Cómo sería su timbre de voz? ¿Cómo se pondría Él mismo cuando estaba hablándole al Padre? Así es como se debe de orar. Así es como se debe de orar. Como nosotros nos falta todavía, a muchos de nosotros nos falta todavía esa experiencia del amor de Dios, entonces todavía buscamos repetir palabras de alguien que dijo algo bonito. Algunos ya tuvieron una experiencia de Dios y no saben cómo aflorarlo y buscan las oraciones de otros que también tuvieron una experiencia de Dios y supieron cómo aflorar, cómo sacar de su corazón a través de palabras todo eso que sentían en Él. Así es. Y por eso esta voz, dice Dios Padre, este es mi Hijo muy amado. Por si alguien tenía todavía alguna duda, Dios Padre dijo, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Y luego dice, escúchenlo. Ya lo hemos dicho otras veces, ese escúchenlo tiene mucha fuerza. Cuando la mamá le dice a los hijos, mi hijo, por favor, tira la basura, mi hijo, ponte a hacer la tarea, y el niño, ahí voy, ya al ratito, ponte a hacer la tarea, hijo, ponte a hacer. Ya cuando ya es demasiado, la mamá se levanta y grita, escúchame. Después de escúchame, ¿qué sigue? Un chanclazo. Es cuando el niño se para en seco. Llegó al límite, tocó el límite. Si mueve un cabello más allá, van a empezar a llover chanclazos. Escúchame. Ya, es una sentencia. Aquí el Señor así lo aplica. Escúchenlo. Escúchenlo, es una orden, no es nada más una sugerencia, es una orden. Escúchenlo. ¿Y de dónde viene? De aquel que ha creado todo y que sostiene todo lo que existe. Es la voz que nos creó a nosotros. Es la voz que hace temblar a todos los enemigos del infierno, pero no debe de hacernos temblar a nosotros, no si lo conocemos, no si hemos tenido una experiencia de su amor.
No, no va a ser así. Pero si no tenemos una experiencia de su amor, entonces sí. Entonces sí, por eso San Pedro va a decir y va a dar su testimonio de lo que sucedió en el monte Tabor. Juan también va a decir, hemos visto su gloria. No es de que se lo platicaron, dice Juan, soy testigo ocular, vi su gloria, yo lo vi, se transfiguró delante de mí. Por eso nos vamos a detener un poco solo en la voz de Dios Padre, que habló y confirmó que Jesús es su Hijo y que Jesús es su Hijo y había tomado carne en el vientre virginal de María. Pero Jesús no se llamaba Jesús, era la segunda persona de la Santísima Trinidad que va a tomar el nombre de Jesús cuando nace de María Virgen. Pero antes era la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo. Entonces, hacia Él nos está hablando Dios Padre del Hijo. Dice, este es mi Hijo muy amado en quien me complazco. Son palabras del que puede pulverizar el universo en un instante si Él lo quisiera. Por eso tenemos que escucharlo a Él. Y escucharlo a Él significa pon atención en las palabras de Jesús. En muchas palabras, Jesús dijo muchas cosas dijo Jesús. Jesús dijo, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Y luego le dijo a los apóstoles, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Tendríamos que preguntarnos nosotros si ya hemos escuchado esas palabras del Señor. Si las hemos escuchado significa que si ya las hemos asumido en nuestra vida. Tendríamos que detenernos a pensar, porque puede ser que oímos pero no escuchamos. Cuando nosotros oímos algo, oí como un ruido, oí como que alguien decía, no ponemos atención, oímos muchos ruidos, pero cuando algo nos llama la atención que es importante, callamos todos. Cállense, escuchen, cállense y escuchen, es algo importante. Hacia Jesús, la orden de Dios Padre es, escúchenlo, todo va hacia el suelo. Lo único que cuenta es lo que Jesús diga, eso es lo que va a valer, eso es lo que nos va a ayudar a nosotros. Es que Jesús es el Hijo amado de Dios Padre. No hay nada más valioso a los ojos de Dios Padre que su Hijo Jesucristo. Y nosotros somos hijos de Dios Padre, somos muy amados de Dios Padre en su Hijo Jesucristo. Por eso sin Jesús no hay salvación. Nosotros somos redimidos en Jesús, somos parte del cuerpo de Jesús y Jesús quiere llevarnos donde Él está, donde va la cabeza, quiere Él que esté el cuerpo. Y esto es muy grande porque esto significa una salvación y no solamente estar en el cielo, sino estar con Dios mismo, no solamente en el cielo. Entonces, es una salvación que se nos va a ofrecer en el Hijo. Sin Jesús, ningún esfuerzo va a ser suficiente para salvación. Nadie se puede salvar por sus propias fuerzas. Nadie se puede salvar por sus méritos. Si nuestras obras nos ayudaran nos salvaran, pues no ocuparíamos de Jesús, nada más hacer muchas buenas obras, pero eso no nos salva. Lo que nos salva son esas obras, pero en unión con Jesús. Es Jesús el que nos justifica delante del Padre. Si tú te crucificaras por tu Hijo, para que veamos la grandeza de Jesús, si una mamá y un papá juntos se crucificaran como se crucificó Jesús en la cruz, como fue crucificado en la cruz, para pagar los pecados de un hijo, no sería suficiente la muerte de los dos, del papá y de la mamá, no sería suficiente para pagar ni uno solo de los pecados. Dentro de los pecados graves, el más pequeño de esos pecados no lo alcanzarían a pagar. Nosotros no podemos pagar pecados. Por eso es que necesitamos de Jesús. Nosotros no podemos nosotros pagar nuestros pecados. Necesitamos a alguien que lo haga y solamente Jesús lo puede hacer. Solamente Él. Solamente Jesús, el Hijo del Padre. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que enseñarles. Si una persona, si un papá y una mamá no les enseña a sus hijos a amar a Dios, lo peor que le pudo pasar a esos hijos es tenerla como mamá o es tenerla como papá. Es lo peor que le pudo haber pasado en el mundo. La voz de Dios Padre dijo entonces, escúchenlo. Y repito, es una orden, no es una sugerencia.
no es una sugerencia, entonces tenemos que poner atención. Ámense los unos a los otros. Esto implica también la vida de familia, la vida matrimonial. Ámense los unos a los otros. Y encontramos muchas familias donde ya se perdió el amor. Muchas familias donde ya se perdió el amor. No, muchos bautizados que no lo han escuchado lo suficiente, no le han puesto la suficiente atención. ¿Cuántos bautizados, por ejemplo, podrían decir, hemos leído la Biblia completa? ¿Cuánto tiempo nos podría llevar leer la Biblia completa? Dependiendo cuánto tiempo le vamos dando diario, pero cuánto tiempo nos podría llevar tener una visión general de las Sagradas Escrituras, no aprendernosla de memoria, tener una idea general, una idea. Cuando un muchacho se va a casar con una muchacha, pero está trabajando para ir construyendo la casita y le manda una carta a su novia, la novia agarra la carta, la aprieta en su corazón, la guarda. ¿Cuántas veces va a leer la novia la carta? Infinidad de veces. Infinidad de veces. Cuando se sienta triste, va a leer la carta. Cuando se sienta alegre, va a leer la carta. Va a llegar de la escuela y va a leer la carta. Se va a saber de memoria la carta. ¿Por qué? Porque en esa carta encuentra a su amado. Nosotros también tenemos que encontrar a Dios en las Sagradas Escrituras, y por eso escuchar a Dios es buscarlo también allí. Escuchar a Dios es buscarlo también ahí. Cuando Dios Padre dijo, este es mi Hijo, aquí es donde ya vamos a aplicarlo a nuestra vida y vamos a ver la repercusión para nuestra salvación. Cuando Dios Padre dijo, este es mi Hijo, también se refería a Jesús presente en la Eucaristía. También se refería a Jesús presente en la Eucaristía. Si a ti alguien delante de ti te desprecia a un hijo y luego voltea y te dice que si lo invitas a tomarse un café en tu casa, ¿lo invitarías? ¿Lo llevarías a tu casa sin importarte el desprecio y la humillación que acaban de hacerle a tu hijo? ¿Sí? Así nos puede pasar con Dios Padre. Se nos ha olvidado que Jesús tiene papá. Tiene un Padre que ve por Él. Tiene un Padre, Jesús, que va a dar la cara por Él. Por eso hay que detenernos y pensar, para ti, ¿qué es más importante? ¿Tu hijo o el Hijo de Dios? ¿Qué ha sido en tu vida más importante? ¿Tu hijo o el Hijo de Dios? Cada quien debe detenerse y pensar qué ha sido más importante. Si es más importante tu hijo, entonces tu hijo va a estar en problemas. Si tu hijo ha sido más importante que el Hijo de Dios, tu hijo va a estar en problemas. Tu hijo va a estar en problemas. Va a ser tu hijo el que se pierda. Si tu hijo tuvo el primer lugar en tu corazón, es más fácil que se pierda. Si tuvo un lugar más alto que el Hijo de Dios, es más fácil que se pierda una persona así. Si tú cuidas que Dios se sienta bien en tu casa, si tú cuidas que a Dios se le respete en tu casa, si tú amas más al Hijo de Dios que a tus hijos, entonces el Hijo de Dios se encarga de la salvación de todos. Él puede hacerlo todo. Él puede mover corazones y mover circunstancias. Él puede hacer tantas cosas como no tenemos una idea. Muchos no alcanzan a ver todavía lo peligroso que es despreciar a Jesús, que se hace presente sobre el altar bajo la forma sacramental de pan. ¿Cuántos jueves de adoración al Santísimo con templos casi vacíos? Cuando estaban abiertos, aquí ya van a abrirse la semana próxima, Dios mediante, pero cuando estaban todos los templos abiertos antes de que se conociera de esta pandemia, ¿cuántas personas había en los templos adorando al Santísimo Sacramento? ¿Cuántas misas se llegaron a celebrar con menos de la mitad de lo que el templo podía haber recibido o soportado? ¿Cuántas veces, cuántas misas así? Se nos olvidó que Jesús tiene un papá que lo ama y que va a ver por él. Se nos ha olvidado. No se nos ha olvidado, a muchos no se les ha olvidado que tienen hijos, pero sí se les olvidó que Jesús es el Hijo del Padre Celestial. Sí se les ha olvidado, y ese abandono que hemos hecho del Hijo de Dios va a tener consecuencias. De hecho, estamos viendo y sufriendo muchas consecuencias de esto. En algunos casos,
Jesús ha llegado a aparecer en algunas parroquias, en algunos lugares, como un migrante con hambre, con sed, abandonado allí en una banqueta, claro, en el sagrario me refiero, ¿verdad? Pero da una sensación de abandono de esa manera, sin que alguien se apiade y le lleve un poco de comida, un poco de agua, un poco de algo, un poco de algo, un poco de todo lo que le está negando el mundo. Pero eso nos va a salir muy caro. Repito, nos está saliendo ya muy caro. Las personas ahora buscan la oración. Intensamente muchas personas buscan la oración y que se topan con una soledad muy grande. ¿Por qué? Porque hemos despreciado al Hijo. Hemos despreciado a Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Sí, ya decía, ya esta semana se van a abrir, la próxima semana ya se van a abrir los templos y todo, ya con una cierta ocupación, como en todos lugares ya se sabe. Y se van a abrir ya todas las playas, se van a abrir los cines, ya de hecho los cines ya están abiertos, los salones de baile, los bares ya están abiertos. Preguntémonos qué es lo primero que se va a llenar ahora que todo esté abierto. ¿Qué es lo primero que se va a llenar? Al que más se clamaba fue a Dios durante la pandemia. Una vez acabado, o que baje por lo menos esto, ¿qué lugares se van a llenar? Tal vez los templos sean los últimos en llenar. Me decía una persona en otra ciudad, en otra diócesis, que ya se habían abierto los templos, y me decía, padre, se abrieron los templos. Yo fui el domingo a misa, dice, y solamente, aunque ya había permiso de estar de la misa con el pueblo, éramos 5 contándome a mí. 5. Yo me quedé asombrado. 5. ¿Dónde están todos los que gritaban, Hosana al Hijo de David? ¿Verdad? ¿Dónde están los que gritaban en la pandemia, que nos sane el Señor, que quite, que saque del mundo toda esa enfermedad? ¿Dónde están? Parece que no hemos entendido nada, Hay que preguntarnos ahora si será suficiente que buscar al Hijo de Dios, al Hijo del Padre Celestial, solo para pedirle y no para amarlo. ¿Será suficiente la oración de nosotros, que es para pedirle? Alguien dirá, yo rezo 2 rosarios, alguien dirá, yo rezo 3, pero cada uno tiene una intención, alguna económica, otro de salud. ¿Cuántas oraciones solamente tienen la intención de expresarle el amor a Dios? ¿Cuántas oraciones? Por eso la mayoría somos de aquellos que solo oran cuando necesitan, aumentan su oración solo cuando necesitan recibir de Dios. Y así convertimos a Dios en un simple proveedor de lo que nosotros necesitamos. No en un padre, sino en un simple proveedor. Un simple proveedor. Pregúntense si ustedes han invitado a Jesús a su casa. ¿Sí? Si lo han invitado, ¿qué lugar tiene Jesús en tu casa? ¿Qué lugar tiene? Cuando uno llega a una casa, la parte central, ahí está lo más importante de la familia. Entonces a veces uno llega a la casa y lo primero que se ve es la fotografía de cuando se casaron. En otros ya la arrumbaron por allá porque ya no les interesa por los conflictos que hay, ya la quitaron de la pared y la arrumbaron. Otros tienen la fotografía de los hijos, otros de toda la familia completa, otros tienen la televisión y otros tienen un altarcito, pero llega uno al altarcito y a veces el pobre altarcito todo lleno de polvo, en un lugar donde ni siquiera se alcanza a ver. Pero llegas a donde está la televisión y tiene un mueble precioso, bien limpio, bien pulidito, una televisión bastante grande, no un pedacito como en el altar, no, suficiente para poner ahí todas las cosas, y antes que se tenían que poner ahí las películas y llenaban ahí hasta de películas. Se podrá decir que en las casas ahora todo lo que ven y todo lo que se escucha son cosas que nos acercan al cielo o que nos van alejando de él. Tendríamos que pensar de lo que nosotros tenemos en nuestras casas. Acercan más, es algo con lo que Jesús se podría sentir cómodo si entrara físicamente en cuerpo como estuvo hace 2000 años aquí. ¿Se sentiría cómodo el Señor en tu casa? Algo que tendríamos que revisar.
¿Qué cosas tendrías que sacar de tu casa si Jesús te dijera, te voy a visitar, voy a ir, y fuera sin cuerpo, como hace 2000 años estuvo aquí en la tierra, y dijera, voy a estar en tu casa? ¿Qué cosas tendrías que sacar inmediatamente de tu casa? Porque no las toleraría Jesús que estuviesen allí. Lo harían sentirse incómodo. ¿Qué películas? ¿Qué música? ¿Qué cosas no podrían ni siquiera estar? No digo que tocándose ni viéndose, ni siquiera podrían estar. Son las cosas que ya tenemos que ir sacando de nuestra casa. Porque si no las vamos, no se pueden tener en el cielo. Si no se puede escuchar eso en el cielo, tampoco se debe de escuchar aquí en la tierra. Si nosotros queremos saber si el día del juicio vamos a temblar delante de Dios Padre o vamos a brincar de alegría ante Dios Padre, solamente hay que revisar cómo hemos tratado a su Hijo Jesucristo presente en el Santísimo Sacramento del altar. Depende de cómo hemos tratado al Hijo, es la cara que vamos a encontrar en el Padre. Depende de cómo hemos tratado al Hijo. Entonces, todo esto lo tenemos que ir tomando en cuenta. Hay que ir pensando cuántas faltas de amor habremos tenido para con Jesús sacramentado, porque cada falta de amor, cada olvido, cada domingo, cada ausencia de nosotros en domingo, corresponde a una infidelidad. Amaste a alguien más que a Jesús. Lo dejaste, lo cambiaste por algo, lo cambiaste por alguien. ¿Era algo por lo que valía la pena? Lo sabrás cuando llegues con Él. Lo sabrás cuando llegues con Él. Entonces, todo eso tenemos que ir revisando. Si Jesús entrara físicamente en tu casa, ¿qué necesitas poner y qué necesitas quitar? Tenemos que empezar a hacerlo. Tenemos que empezar a vivir de esta manera. Que Jesús sepa que alguien lo está esperando. Que Jesús sepa que alguien ya está preparado para recibirlo. Que Jesús lo sepa, que Jesús lo pueda ver en nosotros. ¿Sí? Pero un ejemplo que habíamos puesto aquí ya, pero vale la pena repetirlo, nos ilumina mucho, para ver que refleja mucho la triste realidad de nuestros criterios. Cuando llega el hijo corriendo a la casa porque gritando con los ojos desorbitados porque le robaron el carro. Inmediatamente toda la familia se altera, se levanta el papá, empieza a hablar por teléfono y empieza a ofrecer una recompensa para el que le diga dónde está el carro de su hijo. La mamá empieza a hablarle a todas sus amigas, si lo ven por favor nos avisan, se le perdió a mi hijo. Los hermanos empiezan a comunicarse con amigos por redes sociales. La abuelita se pone a llorar, es la que siempre le toca llorar, se pone a llorar la abuelita y toda la familia se altera, toda la familia se altera. Y luego cuando llega el domingo y van a la Santa Misa, y la mamá voltea y le pregunta a su hijo, hijo, ¿vas a comulgar? Y el hijo responde, no mamá, perdí la gracia. Ni el papá grita, ni la mamá corre, ni la abuela llora, nada. La mamá voltea, ¿no vas a comulgar? No mami, perdí la gracia. Ay, es todo. Un ay que ni siquiera duele en realidad, un ay que ni siquiera duele. ¡Qué ciegos estamos! ¡Qué ciegos estamos! ¡Qué ciegos estamos verdaderamente! Muchas mamás oran para que sus hijos dejen los vicios, pero nada más las cosas que le molesten a ella, no las que le molesten a Dios. Estamos centrados entonces todavía en nosotros mismos, estamos centrados todavía en nuestra propia miseria. Por eso, ¿qué podemos trabajar ahora? ¿Qué los invito a trabajar ahora? Pues hay que buscar, en el día busca algo que te ayude a recordar a Jesús, a recordarlo a Él. Ahorita hay tantas alarmas en los teléfonos, hay tanta facilidad para esto. Antes las abuelas se ponían un cordón en el dedo, se lo amarraban de manera que les estorbara y poderse estar, para que no se les fuera a olvidar algo que era sumamente importante. Pues Jesús es importante. Es importante para el Padre Celestial. Y si quieres estar con el Padre Celestial, lo que es importante para Él tiene que ser importante para ti. Si no estás en coordinación, si no estás bien ubicado en la voluntad del Padre,
correrás el riesgo de no de terminar sin Él para siempre. Se correrá el riesgo. Por eso tenemos que ayudarnos, tenemos que buscar la manera. Ahorita hay medios electrónicos que nos pueden ayudar tantas cosas. A lo mejor despertarnos con un canto de alguna alabanza que nos ayude a acordarnos de Dios, a ponernos en su presencia. Hay tantas oraciones que se pueden. Hay algo que tenemos que hacer. Tenemos que quitar de la casa todo aquello de nuestra vida, todo lo que no le agrada a Dios, para ir poniendo todo lo que sí le agrada a Él. Porque el que nos hizo con la capacidad de sentir, siente. El que nos hizo con la capacidad de ver, ve. Así de que Él nos está viendo, Él entiende las cosas mejor que nosotros mismos, mejor que nosotros mismos. Que no se nos olvide nunca que Dios, que Jesús tiene papá, que va a dar la cara por Él. Jesús tiene papá y va a dar la cara por Él. Pidamos a Dios Padre nos ayude, nos concede esta gracia de obedecerlo, de hacerle caso, de escucharlo, de escucharlo. Vamos a pedirles las gracias que se ocupen. Cada quien va a ocupar diferentes cosas. De acuerdo a lo que cada quien ocupe, le pedimos al Padre Celestial por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre.